Comenzamos con la unidad de historia, ¿no? La idea es que podamos sentar las bases de por qué es importante no solamente aprender esta lengua, sino la metodología que vamos a usar y la esencia, el corazón con respecto a ello. El objetivo va a ser conocer los orígenes del hebreo como lengua semítica y las diferentes etapas en su evolución lingüística. Esta es la frase con la cual trabajamos la semana pasada que me encanta, ¿no? Cuando habla de que Lutero y Calvino trataron de combatir los errores y excesos del método alegórico, pero muchas veces nosotros, ¿cierto?, tenemos que combatirlo con una respuesta seria de las lenguas originales. Se lo dejo ahí y por el tiempo no voy a explayarme en ello. Ahora, cuando nosotros hablamos acerca de el hebreo, ¿cómo entendemos esto? ¿Cómo entendemos el idioma hebreo? Pues lo podemos entender como un gentilicio, tal vez lo entendemos como un sustantivo, pero independientemente de cómo lo entendamos, debemos de concluir de que llegó al español a través de la palabra latín. Recuerden que Jerónimo, ¿cierto?, escribe el Antiguo Testamento que estaba en el hebreo y lo pone al latín, ¿no? Y usa la palabra hebrai, la cual lo toma del griego hebraioi y esta a su vez del hebreo ivrit o ivri, ¿ok? Así se dice hebreo en hebreo. ¿Cómo se dice hebreo en hebreo? Ivrit, ¿ok? Pero la pregunta que nosotros nos hacemos es la siguiente: ¿de dónde proviene el hebreo? Y aquí pareciera ser que algunos comentan acerca, bueno, el hebreo entonces proviene de la ciudad de Hebrón, ¿no? De la primera capital del rey David, antes de que se trasladara a Jerusalén. Y puede ser, no lo sabemos, pero sí lo que concluimos de que la ciudad de Hebrón tiene la misma cronología de los escritos más antiguos que encontramos del hebreo. Entonces, la ciudad de Hebrón pareciera ser que fue fundada por ahí por el año 1750 antes de Cristo, que se identifica con el escrito hebreo más antiguo. Entonces, pareciera ser que fue algo de una ciudad. Recuerden que en el bronce, en la edad de bronce, las grandes ciudades eran ciudades-estados, es decir, cada ciudad amurallada tenía sus propios reyes y su propia forma de gobierno. Y algunos concluyen que tenían sus propias lenguas. Yo no pienso eso. Yo no pienso de que el hebreo haya sido monopolio de la ciudad de Hebrón. Pienso de que el hebreo fue algo muchísimo, ¿cierto?, más amplio geográficamente hablando. Y es aquí donde nos encontramos con las lenguas semíticas, ¿no? Y hablamos de lenguas semíticas haciendo alusión a lo que los lingüistas construyen para poder clasificar las lenguas y usando, ¿cierto?, a los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Aunque muchos de esos lingüistas ni siquiera creen en Dios, ni mucho menos en la Biblia, ellos hablan de lenguas semíticas. Y en las lenguas semíticas están repartidas en tres grandes áreas: en las septentrionales, en las orientales y en las meridionales. Entonces, si se dan cuenta, la oriental tiene que ver con el babilonio o con las lenguas que algunos antropólogos creen son las más antiguas, como es el sumerio o el acadio. Y en este caso el hebreo no provendría de allí, aunque tiene alguna influencia en el diálogo social y cultural de la media luna fértil. ¿Y qué es la media luna fértil? La media luna fértil es eso, ¿no? Es eso todo, no sé si alcanzan a ver la flecha, es todo lo que tiene que ver con Egipto y Mesopotamia, entre ríos, como le decían los griegos. Entonces, aunque pareciera ser que tiene un diálogo cultural, el hebreo provendría de una familiarización con el amorrita, el ugarítico y el arameo. En este caso, sería primo hermano de las lenguas como la moabita, la edomita, la amonita y el fenicio, cosa que nos va a servir en cuanto a la evolución del hebreo. Entonces,
el primer personaje que nosotros encontramos llamado como un hombre que habla el idioma hebreo es Abraham. Es Abraham. Incluso en Génesis 14:13 nos dice que es Abraham el Ivri, es el hebreo. Ahora, no sabemos si el autor bíblico sea Moisés, o si usted tiene otra línea de interpretación en cuanto a la autoría del Pentateuco, no sé, sea Moisés o el yavista o el eloísta, cualquiera que sea su visión. No soy su profesor de Antiguo Testamento, así que voy a respetar su visión en cuanto al tema. Sea su visión, no sabemos si cuando habla de Moisés está hablando de hebreo, de que habla hebreo o de que pertenece a la ciudad de Hebrón, o simplemente de la raíz de Ivri, que significa cruzar, el que se traslada, ¿no? Haciendo alusión a Génesis capítulo 12, verso 1, cuando el Señor le dice a Abraham, deja tu tierra, tu parentela, ¿cierto? La casa de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Entonces, recuerden de que Abraham provenía de acá, ¿no? De Ur de los Caldeos. Entonces, en este caso, él tuvo que cruzar, no pudo hacer el viaje directo por el desierto, era un viaje totalmente, cierto, imposible por el desierto, por la sequedad. Así que se tenía que ir bordeando los ríos, y tal vez por eso, porque cruzó los ríos, se le llama híbrido, o el que cruza o el que se traslada. No lo sabemos cuál fue la intención del autor, pero sí sabemos que en Génesis 14, verso 13, el autor le dice que es el primer hebreo. Ahora, cuando entendemos esto, tenemos que datar, cronologizar a Abraham, y algunos piensan, hay una tremenda variedad de cuándo existió realmente Abraham, pero algunos dicen que nació en el año 1813, no sé cómo pueden ser tan exactos, pero ahí están. Entonces, según la visión que usted tenga del Éxodo, porque algunos piensan de que el Éxodo fue en el año 1446 a.C., o algunos piensan que fue en el siglo XIII antes de Cristo, en el reino de Ramsés II. No sé cuál es su visión respecto al Éxodo, también lo voy a respetar, pero de acuerdo a eso, usted tiene que cronologizar a Abraham y entender de que si él fue llamado el primer hebreo, es allí donde nosotros debemos de decir de que tenemos los primeros vestigios del hebreo. Y esto es muy bonito porque calza exactamente con los hallazgos arqueológicos. Entonces, calzaría el Abraham histórico, el Abraham que se puede datar y cronologizar, calzaría la ciudad de Hebrón, que fue fundada por el año 1750, según cierto la arqueología bíblica, y los primeros documentos que se han encontrado en hebreo, que ya se los voy a mostrar, también datan de la misma fecha, es decir, todos bordeando el siglo XVIII antes de Cristo. Y esto estaría muy, pero muy bueno. Entonces, aquí quiero enseñarles un recurso que la mayoría de ustedes ya los conoce, pero quiero enseñárselas. Y este recurso tiene que ver con lo que yo uso, por ejemplo, para ver el original en el hebreo. Y yo voy a poner Génesis 14:13, hebreo. Yo uso, por ejemplo, la app de Logos. Y no es mi favorita, pero en español es la que uso. Y si ustedes leen inglés, les daría otra que se llama Hoof, que es excelente, mejor que esta. Pero si se conforman con el español, entonces Logos les va a ayudar. Y si se dan cuenta, aquí está la transliteración. Recuerden que empezamos de derecha a izquierda, al revés, ¿cierto?, de las lenguas romances. Entonces, aquí vamos a hablar aquí está Abraham, el nombre Abraham, y aquí está hebreo. Entonces, ahí está la palabra híbrido. No sé si la ven. ¿Pueden ver dónde yo estoy haciendo con la flechita? ¿Sí? Ok. Entonces, esta sería la palabra híbrido. Entonces, si ustedes le hacen clic aquí al numerito, y esto responde ¿no? a un diccionario muy famoso que se llama Strong, entonces aquí está la transliteración y sería híbrido, y les cuento un poquito sobre la palabra. Entonces, esa es la primera vez que el autor o los autores bíblicos utilizan la palabra hebreo, que como les digo, no sabemos si es por el gentilicio que pertenecía a la ciudad de Hebrón,
o si era porque hablaba hebreo, o simplemente por la etimología de la raíz que significa el que ha cruzado los ríos, el que se ha trasladado. Pueden ser esas tres opciones, pero lo importante es que esas tres opciones nos sirven porque son contemporáneas. Y lo vuelvo a repetir, ¿por qué son contemporáneas? Porque la ciudad de Hebrón se fundó en el mismo tiempo, podemos cronologizar a Abraham en el mismo tiempo, y el texto más antiguo de hebreo es el mismo tiempo. Entonces sería excelente. Entonces, cuando hablamos de las etapas del hebreo, la mayoría de los lingüistas concluye que hay cuatro diferentes etapas. Y estas son las etapas muy importantes. La primera es la etapa proto-sinaítica, la segunda es la etapa fenicia, la tercera tiene que ver con la etapa tardía y la cuarta con la etapa cuadrada, donde se quedaron los masoretas después del siglo VI después de Cristo y les agregan la variante fonética de las vocales. Entonces, en este caso, como les digo, el documento más antiguo que encontramos es cuando los arqueólogos creen que se fundó la ciudad de Hebrón, o cuando, ¿cierto?, los defensores de la historicidad del Génesis piensan de que Abraham realmente existió. Entonces, estamos hablando de una fecha que calzaría exactamente. Entonces, en este caso, vamos a entender de que el hebreo proto-sinaítico responde a una forma de entender el lenguaje conceptual, ¿ok? Tiene que ver con conceptos, con imágenes, por eso se llama pictogramas. Tiene que ver con que yo dibujo algo y eso significa el universo. Entonces, este es el documento del hebreo más antiguo que se ha encontrado, y lo encontró el arqueólogo William Matthew Flinders, que es el padre de la arqueología. Si a ustedes le encanta la arqueología, es un autor que deberían ustedes manejar. Es impresionante lo que él hizo en lo que tiene que ver con la arqueología, en cuanto a la arqueología bíblica. Amo a ese hombre, pues fue un hombre de fe y es un inglés. Entonces, él encuentra esto y dice, wow, esto es proto-sinaítico. ¿Y por qué sinaítico? Entendiendo de que Sinaí, el monte Sinaí, es donde el Señor le entrega las tablas a Moisés y al pueblo, y desde ahí hay un antes y un después con respecto a la revelación. Entonces, todo lo que tiene que ver antes del Sinaí, ya sea que usted lo date en el año 1446 antes de Cristo, o que lo date en el año 1250 antes de Cristo, según su visión del Éxodo, todo lo que pase antes de ahí se llama proto-sinaítico o antes del Sinaí. Entonces, si se dan cuenta, así se escribían, estas son las imágenes, son dibujos, y este dibujo se llama Wadi el Hol y se encontró en 1993. Entonces, aquí hay como una transcripción de este dibujo que se encuentra. Eso es esto, pero ya masterizado, ya está detallado para que usted pueda aprenderlo. Y si se da cuenta, hay un homólogo, es decir, hay una horizontalización con respecto al hebreo. Esta letrita es muy importante, la que está aquí, porque esta es la Aleph, ¿ok? Que es la primera letra. No es una vocal, ya vamos a hablar de eso, es una consonante. El hebreo es un idioma consonántico. Se pusieron las vocales casi 1000 años, no, casi 2000 años después, simplemente para uniformar la pronunciación, pero es un idioma consonántico. Entonces, en este sería el Aleph, que esta consonante no se pronuncia en hebreo, pero si se dan cuenta, responde como a una especie de ¿qué? ¿Qué miran ustedes? ¿Qué sería? Con la Como cabeza de de, un becerro. No sé. claro, ¿cierto? Respondería como algo así. Y si se dan cuenta, este hombre responde, esta es la letra G, y es interesantísimo porque esa G es el pronombre él en hebreo, que ya lo van a aprender. Entonces es como que se dibujaba un hombre con esa letra, y todo lo que tenga que ver con esa letra ustedes van a ir asociando, tiene que ver con masculino. Entonces son letras muy, pero muy importantes. Entonces ahí esta presentación yo se las voy a dejar, estoy grabando el video, voy muy rápido por el tiempo, ustedes lo saben, pero les va a quedar ahí el video, ustedes lo van a volver a ver y la presentación la van a tener en sus manos. ¿Les parece?
¿Bien? Ok, entonces, si se dan cuenta, este era el alfabeto egipcio. Entonces, muchos me preguntarán, ¿qué es lo que realmente hablaba Israel antes de salir de Egipto? Bueno, hablaban egipcio y tal vez ya tenían cierto, especialmente los sacerdotes o algo, todavía no estaban los levitas, cierto, dedicados al sacerdocio, pero tal vez sí tenían cierto un sistema de sacerdocio, porque cuando a Moisés vuelve, Dios le dice, te dejaré a Aarón, tu hermano, el sacerdote. Entonces sí tenían sacerdote y los sacerdotes eran los encargados de escribir en los pueblos, entonces pareciera que ya lo usaban. Ahora, si se dan cuenta, no tenemos como ningún becerro, ninguna vaquita con cuernos aquí, pero sí tenemos algunas imágenes que sí se homologan. Entonces, el idioma, el proto-sinaítico, el hebreo, tenía que ver con esto que es, ¿cierto?, los jeroglíficos de, de Egipto. Bien, entonces, con relación a eso, podríamos hablar de la evolución de la Aleph y nos daríamos cuenta de que, como bien dijo el hermano, aquí está el becerro, se dibujaba así y fue cayendo en un grado de evolución, cosa cierto que después llegó a nuestra A moderna y fue detallando aquí a la mano derecha para el árabe y aquí tenemos, cierto, la Aleph. Aquí tendríamos la Aleph en hebreo. Entonces hay un proceso de evolución. Y en este caso, si nos damos cuenta, el, el toro o el becerro o como sea, era un dios egipcio, ¿ok? Y este dios egipcio se llamaba Apis, o el nombre griego, bueno, Epafos. Y era un toro sagrado y tenía que ver con el dios solar y la fertilidad. Por favor, acuérdense de esto. Tenía que ver con la fertilidad y el dios solar. Entonces, este concepto era un dios, fue llevado al lenguaje, si se dan cuenta, fue llevado al lenguaje proto-sinaítico, incluso le hacen hasta el ojito del toro, hasta que después, cierto, va evolucionando en el fenicio. No nos vamos a meter con estas otras, pero sí nos vamos a dar cuenta que declinan su evolución hasta el hebreo moderno. Entonces, esa es la primera etapa del hebreo, el hebreo proto-sinaítico. La segunda etapa es la etapa fenicia, y esta es muy interesante porque es ya la etapa cuando Israel entra a Canaán y ven de que hay ya pareciera ser de que hay un abecedario, hay una forma lingüística, hay algo que escribir. Entonces, si nosotros pensáramos, Moisés escribió el Pentateuco, entonces Moisés usó esto, el proto-sinaítico. Pero aquellos que tal vez piensan que Moisés no lo escribió, sino que fue según la tradición, ¿cierto?, de Wellhausen y la teoría documental, y piensan, ¿cierto?, de que fue el yavista, entonces en este caso usó el fenicio. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que comenzar a tener diálogo con lo que creemos, ¿no? ¿Quién creo que escribió el Pentateuco? Porque según eso tengo que decidir qué lenguaje se utilizó. Ahora, si se utilizó el fenicio, es muy interesante porque tiene las mismas 22 consonantes, las mismas 22 consonantes del hebreo. Y hay letras muy parecidas, casi iguales. La escritura hebraica fenicia más antigua se llama el Tel Sajid, que tiene que ver, siento, con una, eh, como una especie como de cuña que se pone como un diagrama, pero al mismo tiempo tiene que ver también con una forma simbólica. Ahora, tenemos un segundo documento. Este es el más antiguo del hebreo fenicio. El segundo es el calendario de Geser, que esto es muy importante. ¿Por qué es tan importante? Porque no solamente nos da cuenta del alfabeto fenicio, sino que nos enseña de que ya en ese tiempo, estamos hablando del siglo XI antes de Cristo, cuando las tribus de Israel pasan de ser un gobierno de clanes a un gobierno, cierto, monárquico. Entonces, y nos damos cuenta de que ya se adoraba allá.
que tiene que ver, ¿cierto?, con el Jehová o con el Yahvé del Antiguo Testamento. Entonces es muy importante porque ya en el siglo XI se adoraba al Señor, y esto es importante especialmente con aquellos que discuten, ¿no?, el tema de la fe y que piensan de que Israel desarrolló su fe después de la cautividad en Babilonia, es decir, cuando regresan en el año 538 a.C., y que antes simplemente tenía que ver con mitos, con leyendas, con inventos. Grandes arqueólogos piensan eso, pero esta estela, esta inscripción rompe y quebranta esa incredulidad y nos dice de que ya en Canaán se adoraba a Yahvé en el siglo XI. Y es importantísimo porque recuerden que fue justo la fecha cuando se construye el templo. Entonces, cuando se construye un templo, se tienen que poner leyes, se tiene que saber el sistema de sacrificio, de cómo se van a hacer las ofrendas, de cómo se va a adorar a Dios, y eso tiene que quedar escrito. Entonces, calzaría perfectamente el tiempo del hebreo fenicio con el tiempo, por ejemplo, de los libros de Primera de Reyes, cuando Salomón dedica el templo y se hacen todas las leyes levíticas de sacrificio y de adoración. Ahora, Fenicia, ellos tenían su propia religión y ellos adoraban a un Dios que se llamaba El, Entonces, este Dios que se llamaba Él también tenía que ver con un macho cabrío o con un toro. Ahora, este mismo Él muchas veces se transcribió en los nombres que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento. Y no tenemos por qué dudar y pensar que nosotros estamos adorando a un Dios fenicio, sino que simplemente ser maduros y entender de que hay una homologación. Por ejemplo, los misioneros que van a evangelizar a Arabia o a los musulmanes, ellos para hablar de Dios no usan el concepto de Dios o de God, usan el concepto de Alá, porque Él es el creador. Y le dicen continuamente a los misioneros, Alá me envió. Ahora, no es el Alá que tú conoces y que responde a Mahoma, sino que es el Alá que creó el mundo y que envió a su Hijo Jesucristo. Entonces, es simplemente una equivalencia de nombre y no quiere decir que los misioneros que están evangelizando y usando la palabra Alá están adorando a Alá, al Alá de los musulmanes, ¿no? Sino que tiene que ver con una equivalencia de nombres. Es lo mismo con respecto a lo que tenemos nosotros con el hebreo fenicio, y algunos, por ejemplo, tenemos el nombre de Ismael, de Samuel, de Elías, de Eliseo. Todos esos nombres que tienen él, lo que realmente está poniendo es creador de criaturas o rey, y que es cierto una terminología que se usó para el Yahvé del Antiguo Testamento. Entonces, es muy importante que usted vaya entendiendo estos conceptos. En este caso, la evolución, y voy a escoger una letra, no puedo escoger las 22 consonantes, pero voy a escoger una para que usted lo pueda entender. La evolución pasaría a ser así: desde el dios egipcio Apis, que se adoraba, o él para los fenicios, ya eso significaba, como era un dios, significaba que era una autoridad, que era un creador, que era un rey, que era alguien importante, que era el número uno, lo más importante de todo. Y ahí pasó, ¿cierto?, el pictograma de ser una cabeza de toro a declinar en una A y a declinar en la Aleph que nosotros tenemos en este momento, que es así, que no es una cruz, sino que ya cuando les enseña a escribir las consonantes se van a dar cuenta de que tiene una variación, cierto, distintiva. Entonces, en este caso hay una evolución. Esta Aleph entonces significaría cabeza de buey, fuerza, líder, poder, potencia y existencia. Y es muy importante porque si se da cuenta, ¿con qué letra comienza esta palabra hebrea? Yo sé que muchos de ustedes ya saben lo que significa. Para los que no, significa Elohim. ¿Y con qué letra comienza? Con la Aleph, ¿sí se da cuenta? Se da cuenta, comienza con la Aleph, con esta, y que significa cabeza de buey, fuerza y líder. ¿Y qué significa Elohim? Era
el nombre que se usaba, ¿cierto?, para describir a Dios, al Dios general en el Antiguo Testamento, Elohim. Y es muy importante porque tiene la finalización im, que es pluralística, ¿no? Entonces eso también es muy importante en un contexto politeísta o en el contexto para nosotros los cristianos de la Trinidad, que no es solamente Dios, sino que son, ¿cierto?, lo que decía Isaías, ¿quién irá por nosotros? Entonces Elohim respondería a esta cabeza de buey, fuerza, líder, poder, potencia y existencia. Ahora, esta segunda palabra que tiene que ver, ¿cierto?, con Adonai. ¿Con qué letra comienza? Con Aleph de nuevo. Con Aleph de nuevo. Entonces, si se dan cuenta, aquí es lo que yo les quiero llevar. El hebreo no es solamente gramática dura, no responde al concepto griego de la búsqueda de la verdad y de la objetividad. El hebreo es conceptual, es teológico, es filosófico. Cuando yo digo Señor, en este caso Adonai, no solamente digo a cualquier Señor, estoy diciendo de que Él es la cabeza de buey, es lo que me da fuerza, es mi líder, de él viene el poder, viene la potencia y la existencia, y yo lo digo en ese sentido. Entonces, cuando el nombre comienza con Aleph, es porque ya está demarcando la importancia, por eso que en la numerología hebrea que vamos a ver la próxima semana, Aleph es número 1, representa el número 1, que es el número de la fuerza, de la unicidad, de la importancia. Es increíble este concepto. Ahora esto, Adán. ¿Con qué letra comienza Adán? Con Aleph. También, Con Aleph de nuevo. ¿Y qué significa Aleph? Cabeza de familia, fuerza y líder. Esa es la importancia, entonces, si te das cuenta, teológica de Adán. No solamente es un ser humano, sino que tiene principios de liderazgo, conceptos teológicos de liderazgo. Ahora, eso es, así quedaría entonces la evolución. Aquí tenemos, ¿cierto? Adán, de la palabra hebrea Adamah, que significa tierra, ¿no? La evolución sería, ¿cierto? Aquí una Aleph, una Dalet y una Mem. Y mira lo que significa Aleph: strength, liderazgo, fuerza, liderazgo. La Dalet significa una puerta abierta, un camino. Entonces, y en este caso sería, ¿cierto? Mem significa agua o caos. Entonces, si te das cuenta, es un líder que transmite fuerza, que es una puerta abierta para el agua que viene, ¿cierto? Y que puede producir una alteración, un caos. Entonces, eso es un Adam, eso es una persona, eso es un nombre. Es un líder que está llamado a ser una puerta abierta para que algo suceda a su alrededor. Entonces, a eso les quiero llevar. Les quiero llevar a que puedan enamorarse del hebreo y entender que no es solamente algo que usted tiene que aprenderse la palabra y transliterarla, ¿cierto?, al español, no, sino que es un mundo, es un universo que responde a una teología, a una forma de ver las escrituras, que responde, ¿cierto?, a una forma de ver la vida, cosa que nosotros vemos en la tradición veterotestamentaria o en el Antiguo Testamento. Es algo maravilloso, es algo maravilloso. No se trata solamente de consonantes o de vocales, se trata de entender el corazón de Dios, de cómo Él lo plasmó y cómo esto nos va a llevar también a tener una intimidad y una comunicación con Él más grande y herramientas para poder servir. Bien, micrófono abierto, preguntas, comentarios, es todo suyo.